Buenos días, estimada ingeniera María Aliaga. A continuación expondré el tema de lagunas facultativas y quien les habla es el alumno Kenji Casabona Yorivilca. Los objetivos principales de este tema serán conocer algunas definiciones de qué es una laguna facultativa, qué aplicaciones tiene en el Perú, conocer la eficiencia de este tipo de tratamientos y también conocer el diseño, El diseño de una laguna facultativa. Bueno, una pequeña introducción. Las lagunas facultativas poseen zonas aeróbicas y anaeróbicas, una en presencia de oxígeno y en ausencia de oxígeno. Y el objetivo de estas lagunas serán reducir el contenido de nutrientes, las bacterias coliformes y estabilizar lo que es la materia orgánica presente. Bueno, algunas interacciones de bacterias y algas en las zonas aeróbicas y anaeróbicas podemos observar en la siguiente imagen, Como les expliqué, existen dos zonas, una en presencia de oxígeno y una en ausencia de oxígeno que se observa en el fondo del lago, las cuales producto de algunas reacciones químicas liberan lo que es el metano, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco. Algunos factores que afectan a la depuración de las lagunas facultativas. Bueno, existen tres tipos, Los factores climáticos, los factores físicos y los factores químicos y bioquímicos, los cuales más importantes serán para este tema lo que es la radiación solar, que va a influir mucho en lo que es el cálculo del diseño, también el flujo, la profundidad que va a tener la laguna, y algunos otros factores como el oxígeno disuelto y los nutrientes que cuentan, También los sedimentos. Bueno, en la laguna facultativa existen varios seres vivos, Entre los cuales tenemos bacterias, algas, hongos y protozoos. Y lo que es en el tema de las bacterias, los más comunes y abundantes en las lagunas facultativas tenemos a las pseudomonas, a las Flavobacterium, a los bacillus. Bueno, y la función principal de estas bacterias va a ser transformar el nitrógeno orgánico hasta nitrógeno amoniacal, Que luego también por otras bacterias como los nitrosomas transformarán el nitrógeno amoniacal a nitritos y así descomponiendo la materia orgánica. Otros seres vivos tenemos presentes en la laguna facultativa las algas. Bueno, la función principal que van a tener las algas será la de generar oxígeno en las lagunas facultativas por medio de la actividad fotosintética que éstas realizan. Las más abundantes que se encuentran en las lagunas serán las algas verdes y las algas verdiazules. Y otros organismos menores que también influyen en el proceso de depuración de las aguas tenemos a los hongos y a los protozoos. Bueno, los hongos también contribuyen a la degradación de la materia orgánica y los protozoos, aparte de degradar la materia orgánica, también tienen una función predatoria de las bacterias, las que estimulan el mayor crecimiento, de las poblaciones bacterianas. Bueno, acá tenemos un diagnóstico de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en el país, Como se puede observar, la mayor cantidad tecnológica en nuestro país es aprovechada por las lagunas facultativas, para el tratamiento de las aguas. Tenemos ahí lagunas facultativas, lagunas aireadas mecánicamente y lagunas anaeróbicas, siendo un total de 132. Bueno, a continuación observamos un cuadro del destino que siguen, estas aguas tratadas de las lagunas facultativas. Como se puede observar, el uso mayor que se le da a estas aguas es agrícola,
ya sea cualquier tallo, ¿no? Tallo medio, bajo o alto, ¿no? Y algunos menores, que es descarga al mar, descarga algunos ríos y también para el regado de áreas verdes. Bueno, y como observamos en el anterior cuadro, el uso mayor que se le da a estas aguas es el del riego agrícola y de áreas verdes, ¿no? Y por este caso aplicamos lo que es la normativa de las secas, que es el Decreto Supremo número 002/2008 MINAM, categoría 3 para riego de vegetales y bebidas animales. Bueno, a continuación vemos los niveles de tratamiento y tecnología en este cuadro, ¿no? Siendo las lagunas facultativas presentes en un tratamiento primario y secundario. Bueno, a continuación podemos observar la eficiencia que tiene el tratamiento de aguas residuales por el medio de este método de lagunas facultativas, ¿no? Siendo un porcentaje de remoción de la DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, entre un 70 y 85%. También existe la remoción de bacterias y de helmintos. Bueno, a continuación también podemos observar cuáles son los requerimientos del área para el tipo de tecnología de una planta de tratamiento de 500 litros por segundo. Bueno, para las lagunas facultativas, el tiempo más estimado de remoción es de 10 a 20 días. La altura que se usa normalmente es de 1,5 metros y el área promedio en hectáreas de 43,2. Bueno, a continuación hablaremos de lo que es el diseño de las lagunas facultativas. Ahí tenemos una imagen más que nada de por dónde es la entrada del tratamiento de estas aguas y la salida, ¿no? Bueno, para el diseño de una laguna facultativa tendremos tres aspectos importantes para calcular, ¿no? Como es la carga orgánica máxima superficial, el área requerida con un factor de seguridad y el tiempo de retención hidráulica, muy importante. Todo. Bueno, para el diseño de las lagunas facultativas, el método más apropiado es el de la carga orgánica superficial, lo que va a depender mucho de la cantidad del oxígeno producido por las algas. A continuación podemos observar una ecuación de la reacción fotosintética de las algas, donde se concluye que 1 kilogramo de celdas de algas me llegan a producir aproximadamente 1,55 kilogramos de oxígeno. Bueno, y algunos datos para estos diseños de las lagunas. Tenemos pues que la energía requerida para producir 1 kilogramo de celdas de algas es de 24.000 kilojoules. Y que la energía que irradia en la superficie, solo un porcentaje va a ser utilizado por las algas. Siendo esto, varía en esto, ¿no? De acuerdo al rendimiento que tienen las algas, ¿no? Y de acuerdo al tipo de especie, siendo entre 2 a 7% su eficiencia, ¿no? Bueno, a continuación se puede combinar en una sola ecuación la conversión de la energía de las algas y la eficiencia de esta conversión de la energía en la siguiente, ¿no? Donde obtenemos la carga máxima superficial orgánica. Y utilizando esta eficiencia a un 3% de la conversión de la energía por las algas, se reduce a la siguiente ecuación, ¿no? Bueno, y la radiación mínima diaria del año expresada como el promedio del mes, siendo las unidades kilogramos, hectáreas, días. Estos datos podemos encontrar en la web de la NASA, donde se obtienen datos promedios, ¿no? De los 10 años de insolación solar. Que luego estos datos están expresados en otras unidades, ¿no? Que es kilowatts hora metro cuadrado por día, que luego tendremos que convertir para el uso del diseño de las lagunas facultativas.
las dimensiones de las lagunas facultativas. Bueno, acá tenemos una serie de fórmulas para calcular las dimensiones, como es el área requerida, se calcula, ¿no?, por la siguiente ecuación, teniendo como parámetros ahí la concentración promedio de DBO en el afluente, el caudal promedio y la carga superficial máxima. También tenemos el tiempo de retención hidráulica, ¿no?, que se calcula con el volumen que tiene la laguna facultativa entre el caudal promedio. Bueno, a continuación vemos lo que es el cálculo del volumen de las lagunas facultativas, teniendo como variables lo que es la profundidad de la laguna, el largo que va a tener la laguna, el ancho y la relación, ¿no?, horizontal-vertical, que es normalmente usado en para el diseño de 3:1. Bueno, algunos temas en considerar en las lagunas facultativas es la acumulación de lodos. Estas pueden afectar a su funcionamiento disminuyendo el volumen y la capacidad que tienen estas lagunas. Por tanto, también variará lo que es el tiempo de retención hidráulica. Bueno, se debe calcular lo que es la acumulación y se debe medir, ¿no?, para la operación y mantenimiento de las lagunas facultativas. Bueno, es recomendable siempre diseñar por lo menos 2 lagunas en paralelo para poder realizar un mantenimiento adecuado. Bueno, y es preferible remover los lodos de las lagunas facultativas cuando éstas ya se aproximan a un 25% del agua de la laguna, ¿no?, de toda la capacidad. El tiempo nominal mínimo en las lagunas facultativas, bueno, el tiempo, asumiendo la tasa de mortalidad de primer orden de las coliformes totales, se escribe la siguiente ecuación, ¿no?, donde las variables tenemos la concentración inicial de coliformes fecales, la concentración final de los coliformes fecales, la constante de mortalidad del primer orden, esto expresado en días a la -1, y el tiempo de reacción, ¿no?, en días también. Bueno, para las constantes de mortalidad de primer orden de coliformes totales, esto va a ser muy dependiente de la temperatura de reacción y del tipo de la laguna. Bueno, y acá tenemos algunos datos de las lagunas facultativas, que es la constante de mortalidad de primer orden para primeras lagunas de maduración y para segundas lagunas de maduración. Bueno, a continuación podemos hacer los parámetros de diseño para la remoción de coliformes fecales. Esto va a ser de acuerdo a la temperatura y al tipo, ¿no? En este caso, la más utilizada o la más común que se puede usar es la temperatura 20 grados de unas lagunas facultativas, o la de 25. En este caso de lagunas facultativas, la constante de mortalidad del primer orden será de 0,56 para 20 grados y de 1,09 para 25 grados. El tiempo promedio de retención con una eficiencia del 99% será de 0,82 días para una temperatura de 20 grados y de 4,2 para una temperatura de 25 grados. Bueno, y el tiempo de retención nominal promedio será para una temperatura de 20 grados de 16,4 y para una temperatura de 25 grados de 8,4. A continuación podemos observar algunas fotografías de lagunas facultativas, ¿no? Ahí vemos el ingreso de las aguas y también el paso que siguen, ¿no?, las aguas para el tratamiento.